titula Temor. Y te voy a recapitular. El miércoles pasado hablamos que todo el mundo tiene fe. Di conmigo, todos tienen fe. Y al mismo tiempo todos tienen temor. ¿Sí te has dado cuenta de eso? O sea, puedes encontrarte uno bien fuerte en fe y luego de repente ve un ratón y brinca para arriba y un ratón le quitó la fe. Imagínate lo que un ratón puede hacer. Yo conozco unas cuantas personas que no voy a nombrar nombres porque mi suegra y Mimi se enojan, pero si sale una cucaracha comienzan a gritar como locas y parecen mujeres arañas subiéndose por las paredes con una cucaracha. Y yo considero a mi suegra, a la pastora y a Mimi mujeres fuertes en fe, pero no con las cucarachas. Y ve, son cosas que la fe siempre va a existir y al mismo tiempo el temor, porque ve, Dios te va a hablar y te va a guiar y la fe va a lograr muchas cosas y el enemigo también te va a querer hablar a través del temor para detenerte de hacer tantas cosas. Y esta noche quiero hablar contigo el punto número 2 acerca de fe y esta parte 2 sale de lo que es Mateo capítulo 14. Si abres tu Biblia por favor conmigo, aún no vamos a ir ahí todavía, pero para que lo tengas listo. Pero ve, Hebreos 11:1, Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dí conmigo, yo espero. Yo espero. Y ve, te lo quiero leer de la traducción lenguaje actual. Dice así: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Esto está poderoso, esto está fuertísimo. Cómo lo pone esta versión de una manera tan simple de entender, de una manera que te lo pone te lo pone, ahora sí como decimos, en bandeja de plata. Porque ve, tú tienes que estar confiado. Eso es lo que es tener fe. Estar confiado ¿en quién? En Dios, de que tú vas a recibir lo que esperas. Y aquí dice totalmente seguro, y es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. ¿Cuántos de aquí esta noche checan el clima antes de salir de casa? Sinceramente, ¿cuántos de aquí tú dices, sabes qué? Pues tengo que ir al trabajo. Déjame, a ver, abre la ventana, a ver cómo está el día, o la mañana, la tarde, la noche. Abre la puerta, a ver, salte tantito, cómo está el aire. ¿Se ve nublado o no se ve nublado? ¿Cuántos hacen eso? Yo creo la mayoría checa el clima. Te soy sincero, yo soy malísimo para eso. El clima a mí me da igual como esté. Simplemente si está muy caliente no funciono. Pero ve, hay personas que simplemente salen al trabajo y checan el clima. Van a la escuela, checan el clima. Casi que van al Oxxo y checan el clima. O sea, para todo checan el clima. Y yo tengo una persona que es extremista en checar el clima, que es mi suegro. Mi suegro, el pastor Gerardo, uno de sus hobbies favoritos es checar el clima. Y ve, en cada viaje que hacemos familiarmente o cuando hacemos ministerialmente o en cada viaje o aun cuando salgamos y vamos a ir al Real del Monte, de repente agarra su iPad, su teléfono y se mete en la aplicación del clima y dice, creo que allá va a estar más frío y va a estar lloviendo. O sea, no necesito yo tener Siri cuando ando con mi suegro, porque el clima me lo va a decir él. Y sabes una cosa, mi hija Sophie creo que ya agarró esa maña. Mi hija Sophie le encanta checar el clima. Y ve, ahorita tenemos dos perritos. Y si te has dado cuenta, en los últimos 15 días, 3 semanas, como que el clima ha estado lloviendo, frito, todo el día nublado. De repente sale el sol, de repente no sabes ni qué rollo. Y ahora agarramos la maña que cuando salimos de casa, sacamos a los perros al patio y le digo a mi esposa, ¿irá a llover? Me dice, pues quién sabe, a ver, salte a checar. Y ya caemos en la rutina ahora de ver las nubes, a ver si se ve o no se ve. Pues déjame decirte algo, que aun cuando tú ves que el clima puede predecir algo, no significa que va a suceder. Y muchas veces nosotros tenemos esto como checar el clima, donde yo no sé de ti, pero a veces has checado el clima y parece que va a llover, el cielo se está nublando y mamá, no me estoy mojando porque no llovió. Y saliste con tu abrigo, saliste con tu sombrilla, saliste con botas y simplemente estuviste cargando por todos lados los artículos y nunca lo usaste. ¿A alguien le ha pasado eso?
Ahora imagínate, muchas veces hacemos lo mismo con la fe. Checamos en la fe lo que podemos probablemente obtener de Dios, cuando tú no obtienes por probabilidad las cosas de Dios, sino que Dios te entrega todo a través de su gracia y tú lo recibes por fe. Y ve, muchas veces queremos checar el clima como si fuese, queremos checar las bendiciones de Dios como si fuese la aplicación del clima, y no funciona así. Con Dios tú te subes en todo el tiempo, como dice Hebreos 11:1 en la traducción lenguaje actual, estando seguro, di conmigo, estoy seguro de que Dios lo va a hacer. Porque ve, ¿qué pasa? Muchos ven el clima y dicen, va a llover, ay no, mejor no vamos. ¿Alguien ha cambiado sus planes por la lluvia? ¿Alguien ha cambiado los planes por que empieza a chispear? Y ve, suceden cosas bien raras, porque ve, y este ejemplo, hace rato iba saliendo de casa de los pastores, comimos ahí con mis suegros, iba saliendo y ahí en la casa donde ellos están ahorita, empezó a llover y empezó a llover tupido, y volteo con mi esposa y le digo, pobre de los perros, se quedaron afuera, vamos a tener que llegar a bañarlos. Nos subimos al carro, estaba lloviendo y había llovido medio tupidito, y voy manejando y justo empiezo a llegar hacia mi casa y veo que allá está seco. Y como estaba preparando todo este mensaje, el Espíritu Santo me empieza a dar esta analogía de lo que te estoy compartiendo, porque ve, muchas veces en nuestra cabeza pensamos algo, pero no es como Dios lo tiene preparado para ti. Y tú empujas tanto en una línea de fe, diciendo que es fe, pero realmente no es fe, sino que tú estás esperanzado en que a ver si le das al clavo. Y ve, voy subiendo hacia el cerro, porque mi casa está en un cerrote. Voy subiendo el cerro y seco, y empiezo a ver hacia atrás y veo todo Pachuca que queda de mi espalda y nublado. Y me dice, y Dios me habla y me dice, así como en algunos lugares está todo mojado y nublado, en otros lugares está totalmente asoleado y seco. Dice, porque mis planes no son tus planes, ni mis pensamientos son tus pensamientos, porque lo mío está mucho más por encima de lo que tú puedes ver, pensar o aún pedir. Y cuando me dice encima, llegamos a la punta del cerro más alto y volteo a ver y las nubes se quedaron abajo. Estábamos arriba de las nubes. Dios me dice, mis pensamientos siempre van a ser más grandes de lo que tú puedes ver, pensar o imaginar. Y ve, muchas veces queremos simplemente tomar la fe como si fuera una aplicación del sistema meteorológico. Y no es así. Cuando Dios te da una indicación, no te va a dar algo para que salgas perjudicado. Ay, es que Dios lo que me está pidiendo, Dios, es muy difícil. ¿Cómo le voy a hacer? No. Cuando Dios te da la indicación de hacer algo, no lo hace para que salgas perjudicado. Pero ve, cuando Dios te da esta indicación, dirección, guianza sobre algo, siempre te da el cómo vas a llegar del otro lado. Y conmigo, vamos a llegar del otro lado. El miércoles pasado a mi esposa Dios le dio una palabra acerca de Mateo, donde Jesucristo manda a los 12 discípulos y los manda a que crucen del otro lado. Y esta noche yo lo voy a desmenuzar un poco. Le gané el mensaje, se tardó mucho en predicarlo, así que pues ni modo, lo voy a hacer. Pero ve, Jesucristo está aquí en un punto donde habían apenas decapitado a Juan el Bautista, en Mateo 14. Imagínate la emoción que tenía, la conmoción que tenía Jesucristo dentro de él cuando decapitan a uno de los tuyos, a un ser querido, cuando era alguien con el que convivías, era alguien que abrió el camino, es alguien que preparó todo, y de repente, ¿alguien ha perdido algo aquí importante en su vida? A lo mejor para ti lo más importante de tu vida es tu teléfono, y lo perdiste. ¿Alguien ha perdido un ser querido? ¿Alguien perdió una relación? ¿Alguien perdió la cartera? Y es lo más importante que tenías. Y ve, se siente horrible. Pero Jesucristo apenas aquí estaba perdiendo a Juan el Bautista, le acaban de dar la noticia. Y aún así Jesucristo andaba haciendo bienes, sanando, haciendo milagros, porque se atraviesan los milagros de la alimentación de más de 5,000 personas, se atraviesa que sanó a tantas personas, y de repente cuando acaba de hacer todas estas líneas de milagros y bienes, en Mateo, en el capítulo 14, versículo 22,
Después de todo esto, Jesucristo en el 22 dice así: después de esto, Jesús ordenó a los discípulos: suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. En pocas palabras, crúcense hasta el otro lado. Y yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Di conmigo: voy a cruzar del otro lado. Ve, Jesucristo aquí les dice algo a los discípulos. Le dice: ¿saben qué, muchachos? Yo aquí me voy a quedar. Voy a despedir a toda esta gente. Yo sé que ustedes están muy cansados. Yo sé que ustedes ya chambearon mucho. Así que quiero que se suban a la barca y váyanse. Crucen al otro lado. Ojo, aquí no fue un si quieren. Aquí no fue una sugerencia. Aquí no fue bueno, pues a ver, Pedro, pues échame la mano. A ver, chicas, si todos quieren ir, si quieren ir, pues se van. Si no, pues ahí aguántenme. No, Jesucristo aquí dio una indicación. Di conmigo: indicación. Jesucristo les dijo: los veo del otro lado. En pocas palabras, Jesús les dio su palabra de que iban a cruzar, que iban a llegar hasta el otro lado. Dios a ti y a mí nos ha dado su palabra que dice así: lo vas a lograr. Ahí te va, otra vez. A muchos no les quedó el 20. Dios nos ha dado su palabra, así como le dijo a los discípulos: váyanse al otro lado. En pocas palabras, van a cruzar al otro lado. Jesucristo a nosotros nos dice: lo van a lograr. ¿Por qué? Porque Jesucristo no nos deja. Jesucristo nunca te desampara. Jesucristo siempre está contigo, aun cuando se vengan tormentas como la que vamos a ver ahorita, aun cuando se vengan problemas, aun cuando se vengan circunstancias. Jesucristo no te va a dejar. Dios no te va a desamparar. Y si Él te dio su palabra de que ibas a cruzar del otro lado, es porque vas a cruzar del otro lado y vas a llegar bien. Lo vas a lograr, porque ve, la victoria es suya, lo cual te la ha dado a ti, y la victoria se convierte en tuya, y tú te apropias de esa victoria a través de que Dios te la dio por su gracia, y tú te apropias de la victoria a través de la fe. Y ve, yo quiero que tú veas esto, ¿ok? Porque ve, ahorita estábamos cantando algo acerca del amor de Jesucristo, que el amor de Jesucristo, ¿cómo dice el párrafo, Liz? ¿Es tu amor? ¿Es tu amor que me sostiene? ¿Y qué más dice? Ajá, tu amor y no, la otra. Es tu amor, tiriti. Vence el temor. ¿Cuándo qué? Cuando estoy firme. Chécate esto. Estamos cantando algo que dice: es tu amor. ¿Me pueden aventar los párrafos, por favor? Si es posible, aquí atrás. Alguien avísale, por favor, ahí a los chicos. Pero ve, estamos cantando algo que habla acerca del amor de Dios, que el amor de Dios es lo que vence y echa fuera todo temor. Ve, y aquí yo quiero que tú pienses en algo y veas esto, porque Jesucristo les está diciendo a los discípulos: váyanse y van a cruzar al otro lado del lago. Algunas versiones dicen lago, otras versiones dicen mar, otras versiones dicen que era un cuerpo enorme de agua. ¿Y por qué te voy a decir que es enorme? Porque se atravesó una tormenta, una gran tormenta. Y ve, dice: tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Y ve, aquí en Romanos 8:39 dice: ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Porque ve, la fe no elimina la distracción, que son problemas, circunstancias, sino que la fe ve todo de la perspectiva como Dios lo ve. Ve, muchos piensan que porque tener fe vas a agarrar una varita mágica o agua bendita y le vas a echar al problema y todo va a acabarse. No, la fe ve las cosas como Dios las está viendo. Y aquí quiero empezar a desmenuzarte esto. En pocas palabras, cuando Jesús les dice a los discípulos: váyanse al otro lado, realmente los mandó en medio de una tormenta. Imagínate esto: Jesús, ¿qué onda con tu vida? ¿No viste la aplicación el día de hoy? ¿No te llegaron las alertas del canal del Weather Channel y se venía una tormenta? ¿No te llegó esa alerta? Hoy en día, cuando hay climas súper locos, hasta Facebook te avisa.
De repente yo voy a salir de la casa y Facebook me llegó una notificación: tienes tanto por ciento de lluvia. Oye, Jesús, ¿qué onda? ¿No viste las nubes enormes que se venían de la tormenta? Jesús, ¿no viste el aire? ¿No sentiste el aire? Jesús, ¿no estás viendo la lluvia? ¿Cómo los atreves a mandarse a ir? Y luego era de noche. Imagínate esto. ¿Sabías que en la noche es cuando más temor hay? Conozco algunos que tienen 35 años y todavía duermen con la luz prendida. Ouch. Pero ve, Jesucristo manda a todos sus discípulos en la noche a cruzar un lago, a cruzar en este mar, y aparte de eso hay una tormenta. Déjame decirte que llevamos 6 meses viviendo en una tormenta. Llevamos 6 meses viviendo en una tormenta que se llama confinación, en un encerramiento, en una pandemia, donde hay enfermedad, donde ha habido escasez, donde ha habido pérdidas de empleo, donde ha habido tantas cosas suceder en los últimos 6 meses. Pero déjame decirte que Jesucristo nos dijo desde el principio: váyanse del otro lado. Jesucristo nunca dijo: váyanse y todo va a ser fácil. Jesucristo no les dijo: váyanse a ver cómo le hacen. Jesucristo no dijo: váyanse, todo va a ser como un jardín de rosas. Jesucristo simplemente les dio su palabra, porque ve, la palabra de Dios nunca cambia. Sus promesas de Dios, dice la palabra que todas las promesas de Dios son un sí y son un amén, de que hecho está. Entonces Jesucristo le dice a los discípulos: váyanse porque van a cruzar del otro lado. Y lo mismo nos está diciendo a nosotros en lo que estamos viviendo, porque el versículo 23 dice: al quedarse solo, Jesús subió al monte a orar. ¿Alguien ha subido un cerro? Cuando subes ese cerro, ¿has volteado hacia atrás? ¿Verdad que puedes apreciar todo mejor? Y yo quiero dejarte esto en consideración. Cuando Jesucristo manda a los 12 discípulos, se suben a la barca y comienzan a remar en contra. Di conmigo: en contra. En contra, no de la tormenta, del aire. Tú y yo hemos estado remando en contra de situaciones. Algunos simplemente metieron los remos y pues pase lo que pase, pues ni modo. Pero no, los discípulos iban remando el contra. ¿Por qué sé que iban en contra? Porque más adelante en los siguientes versículos dicen que iban mar adentro remando en contra, y el viento iba en contra de ellos. Y ve, muchos de nosotros estamos viviendo algo y hemos sentido que o hemos hasta dicho: ¿sabes qué, Dios? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué me estás desamparando? ¿Por qué, Dios, ahora se viene esto? Ya logré esto, pero ahora esto, se tapa uno y se destapan dos. ¿Qué rollo, Dios? ¿Por qué? Y ve, Dios nunca te ha dejado. Aun cuando Jesucristo mandó a los discípulos, no los dejó. Dice ahí que subió a la colina a orar. Y cuando tú subes una colina, tú puedes ver todo con una mejor percepción. Yo quiero que tú pienses en esto. Jesucristo se subió al monte a orar, y cuando estaba allá, Jesucristo nunca les perdió la vista a los discípulos de donde iban. ¿Por qué tú podrías pensar entonces que Jesucristo te ha dejado? ¿Por qué pensarías que te sientes solo? ¿Por qué pensarías o por qué dirías: Jesucristo, otra vez? Jesucristo, ¿por qué estoy metido en esto? Y ve, Jesucristo siempre está contigo. Y ve, algunos puedan sentirse hoy en día como que están solos en esto, como que: Dios, ¿qué onda? Te olvidaste de mí, de mi familia. Dios, sigo aquí en esto. Pero ve, Dios te dio su palabra, y el punto es que su palabra funciona desde el principio hasta el fin. Su palabra no ha cambiado en ningún tiempo, en ninguna época, en ninguna guerra, en ninguna tempestad, en nada de lo que ha sucedido en este mundo. Nada ha tomado por sorpresa a Dios, y su palabra sigue siendo la misma de ayer, de hoy y siempre. Y así como su palabra es la misma, su amor hacia ti es el mismo. Y Jesucristo los estaba viendo desde allá arriba. Y en el versículo 23-24 dice así: cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Di conmigo: hasta que anocheció. 24. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Algunos estudiosos dicen que llevaban alrededor de 4 a 5 millas dentro del mar.
4 a 5 millas dentro del mar, remando en contra. Ve, nosotros le estamos creyendo a Dios por algo en nuestra vida y le creemos. Hoy recibes una palabra de fe y dices, le voy a creer a Dios, y el día después no sucedió. ¿Y qué haces? Metemos los remos. Pues yo pensé que Dios lo iba a hacer. Pues no, pues Dios, ¿qué onda? Ve, los discípulos iban remando bastantemente dentro. ¿De dónde? De la tormenta. Luego dice, navegaban en contra el viento y las olas golpeaban con mucha fuerza. El viento estaba en contra. Di conmigo, el viento está en contra. Ve, en mucho de lo que estamos viviendo hoy en día pareciera que todo está en nuestra contra. La economía, los negocios, las escuelas, los estudios de nuestros hijos, cosas que teníamos planeados en el 2020, cosas que ahora no sabemos ni qué rollo con el 2020. A lo mejor muchos tenían planeados que este año iban a lograr su propósito de año nuevo. Muchos pensaron que este año iba a ser el año en que probablemente ibas a encontrar el amor de tu vida. Probablemente pensaste que en este año nuevo, así como empezamos el año súper padrísimo, solo que era el 2020, a lo mejor dijiste, no la hagas, este año va a ser mi año. No nada más me voy a casar, no nada más voy a comprar casa, vehículo, sino que hasta en diciembre doy la noticia de que viene una bendición en el camino. Y resulta que nada de nada. Más bien, lleva 6 meses tratando de sobrevivir. Y yo quiero que tú te imagines en esa barquita, porque no se fueron en un yacht, no se fueron en un barco, usaban remos. Yo quiero que tú te imagines si la circunstancia que tú estás viviendo ahorita, qué tanto has estado remando en contra del viento, porque era viento fuerte, en contra de las olas que golpeaban muy fuerte. Qué tanto has estado remando, porque ve, cuando tú sigues remando, tú sigues creyendo la palabra que Dios te dio y no vas a parar, porque sigues creyendo, porque Jesús dijo, van a llegar al otro lado, váyanse al otro lado. Y los discípulos siguieron remando al grado que llevan profundamente. Y para ti, yo no sé qué es lo que tú estés creyéndole a Dios en esta noche, o en esta semana, o en los últimos días o meses, pero déjame decirte que si has dejado de remar, el viento te va a regresar a tu comenzar, o probablemente la tormenta te va a agarrar y te va a revolcar. Pero ve, tienes que seguir remando. Dile a tu vecino, no dejes de remar. Y luego aquí, en un lado, encuentras que va esta barca en el agua. Ya llegó la oscuridad de la noche, donde no se ve la luna. ¿Por qué te digo que no se ve la luna? ¿Alguien ha visto una tormenta fuerte? Hace unos años, todavía los pastores vivían en Ciudad Victoria y hubo un huracán fuertísimo. Y Mimi y yo estábamos recién casados, tenemos unos meses o un año, más o menos. Y fuimos de visita, estábamos en Estados Unidos y vinimos de visita a México, una semana con mis suegros, otra semana con mis papás. Y cuando estuvimos ahí en Ciudad Victoria, se hizo un relajo, mataron al que iba a ser gobernador, a los pocos días se viene el huracán, y era un relajo que, no sé, le digo, Mimi, ¿qué estamos haciendo aquí? Tú eres el Jonás o yo soy el Jonás, porque no la hagas, esto está horrible. Pero ve, en la medio de la noche, tú podías escuchar la fuerza del aire, de cómo estaba levantando cosas, cómo estaba quebrando cosas, al grado que cuando amaneció había árboles enormes tirados tapando las entradas de la casa, la calle principal. Un árbol cayó arriba de un carro, lo despedazó. Y ve, ese es el poder del viento. Y ve, y muchos de nosotros vemos el tamaño de la tormenta y nos olvidamos de quién nos dio la orden. Vemos el tamaño del problema que vamos a enfrentar y nos olvidamos de quién está detrás de nosotros. Vemos el tamaño de la circunstancia o lo que estamos haciendo y se nos olvida que somos hijos de Dios.
Vemos el tamaño de la circunstancia, el problema, lo que estamos pasando de la economía, nuestra familia, nuestros hijos, y se nos olvida quién es nuestro Padre que nos ama y que su amor no nos suelta, que su amor está con nosotros, porque es su amor el que vence el temor. Y en vez de ver al Padre, nos atemorizamos y metemos los remos y dejamos de remar. Y ve, estábamos en medio de ese huracán y todos estábamos despiertos, nomás como que cric, cric, a ver qué pasa. ¿Y sabes quién durmió toda la noche? Que nunca recuerda nada de lo que pasó esa noche. Mi cuñada Amy. Al día después se levanta pidiendo sus taquitos de huevo con salchicha y tortillas de harina y le dicen: Amy, ¿que no sentiste lo que pasó anoche? No, yo me quedé jetona. Y todos nosotros, ¿qué vamos a hacer? Porque era un horror. Y ahora quiero que tú te veas en esto, porque ve, el aire representa esto. El aire va a representarte los problemas en la vida, va a representar la enfermedad, los problemas familiares, problemas en tu matrimonio, la economía, que al parecer ya has intentado todo y todo sigue igual. Y ve, en este lado donde está el aire hay desesperación, hay tristeza, hay apatía, hay soledad, donde te sientes con ganas de tirar la toalla y de decirle a Dios: ¿sabes qué, Dios? Adiós. Rimó bien padre. ¿Sabes qué, Dios? Adiós. Hasta aquí, donde se acaba tu fuerza, donde la esperanza para llegar al otro lado se acabó. Y déjame decirte que no hay tormenta, por más grande que sea, que dure toda la eternidad. Y ve, en esto el aire estaba en contra. Y yo no sé, yo estoy seguro que tú has experimentado algo que viene en contra de ti en estos meses o en estos días o en los últimos años. Pero ve, Jesús ve la tormenta y vean esto. Cuando Jesús ve la tormenta, no le ordena al viento que se aplaque. Hay otra historia donde sí le habla al viento. En esta historia, no. Porque ve, Él nos quiere mostrar algo. Y estaba leyendo esto y nomás mis ojos se hicieron grandotes cuando leí esto. Porque ve, en otra historia vemos que Jesucristo estaba dormido en la misma barca dentro de una tormenta. Y Él se levanta, lo despiertan los discípulos porque iban a perecer. Y Jesucristo se levanta y le habla a los vientos y los vientos se aplacan. Bueno, en esta historia no. En esta historia los discípulos están en medio de la tormenta, en medio del problema, en medio donde hay peligro, en medio donde hay riesgo, en medio donde no sabían ni qué seguía. Y vamos ahí. Ve, en el versículo 25, todavía estaba oscuro cuando Jesús se acerca a la barca. Iba caminando sobre el agua. Di conmigo, caminar sobre el agua. En la Reina Valera dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Sabes a qué horas es la cuarta vigilia? En el sistema romano, la cuarta vigilia se divide en cuartos y comienza de 6 p.m. a 6 a.m. Entonces, de 6 p.m. a 9 p.m. es la primera. De 9 a 12, la segunda. De 12 a 3, la tercera. Y la cuarta es de 3 a 6 de la mañana. Científicamente dicen que la hora más oscura de toda la noche se encuentra entre las 6 y 3 de la mañana. Entre 3 y 6 de la mañana es la hora más oscura. Y ve, déjame decirte que no importa en qué hora tú te encuentres o en qué situación tan más oscura tú te encuentres, Jesucristo va a llegar caminando aún sobre lo imposible. Porque ve, nadie más ha volvido a caminar, ha vuelto a caminar sobre el agua, porque es algo imposible. Solamente Cristo Jesús y Pedro, que lo vamos a leer ahorita, han caminado sobre el agua. Pero en cualquier problema, en cualquier situación, por más oscura que se encuentre, Cristo Jesús va a llegar hacia donde tú te encuentras. No nada más para decirte: hello, ¿qué onda? Hola, ¿qué hace? Sino que va a llegar para ayudarte, a liberarte, a bendecirte, a sacarte de donde estás, a llevarte al otro lado. Porque déjame decirte que si Cristo Jesús, si Dios te dio una dirección, una indicación, Él te llevó, no te va a dejar abandonado, no te va a dejar tirado, sino que Él te va a llevar hasta el otro lado. Di conmigo: Dios me lleva al otro lado. Y ven, en la NBV versión dice: a las 3 de la mañana Jesús se les acercó, caminando sobre las aguas turbulentas. Jesús aparece por fin en la escena. Pero ve, Jesús no llega cuando ellos querían que llegase. Porque ve, Jesucristo
no era marinero. Jesucristo sabía de carpintería, eso sí, conocía maderas, a lo mejor sabía cómo construir banquitos o mesas, o a lo mejor sabía cómo reparar lo que era la barca. Pero Jesucristo no era marinero. Y ve, y que un carpintero le diga a los que sí sabían andar en el mar, a los que sí podían ser marineros, a los que pescaron toda su vida, y que Jesucristo les haya dicho, pues váyanse, ahorita los alcanzo, y van a cruzar del otro lado. Y los discípulos, yo creo que tú imagines, pero Jesús, está una tormenta, ¿no puedes ver? Y ve, a lo mejor Jesús está diciendo ahorita, ¿sabes qué? Necesito que vayas a hacer esto y vayas a hacer aquello, y tú te atemorizas porque le dices, pero Dios, ¿no ves cómo está la situación? ¿No ves que estamos encerrados? ¿No ves que hay coronavirus? ¿No ves que hay infecciones por todos lados? ¿No ves que hay enfermedades por todos lados? ¿No ves que la economía está atorada y tú quieres que vaya a hacer aquello? Porque ve, cuando tu fe está siendo alimentada, no hay espacio para que la duda pueda entrar a través de temor. Porque el temor siempre va a llegarte a robar la indicación que Dios te ha dado. Porque toda indicación que Dios te ha dado viene siempre con bendición. Te repito esto, toda indicación que Dios ha dado siempre viene con bendición. ¿Quieres que te dé el ejemplo más grande de la historia? Dios manda a su único hijo, Jesucristo, a morir por nosotros. Y fue una indicación. Lo mandó a morir por nosotros. ¿Y cuál fue la bendición? Todos nosotros. Y cuando Dios te da una dirección, cuando Dios te da esa indicación, siempre llega la bendición. Pero qué bendición podemos sacarte porque Jesús nos haya mandado a la tormenta. Ahí te van, no comas ansias. Ve, Jesús quería enseñarle a sus discípulos algo. Sus discípulos habían visto que Él podía sanar, que Él podía liberar. Habían visto a un Jesús que era compasivo. Le acababan de dar la noticia de que habían matado a Juan el Bautista. Y no se puso todo crazy, no se puso todo loco. Ve, algunos nomás les dicen, algunos nomás se enteran de que algo sucedió con tu hijo y de volada, ¿no? Algunos nomás se enteran de que algo pasó. O sea, algunos parecen, mejor no lo digo, porque voy a ofender a los perreros chihuahueños. Pero ve, algunos apenas llega algo y hacemos un escándalo por todo. Y aquí Jesucristo mostró la fe, mostró la compasión, mostró el amor, mostró el perdón, mostró quién era Él y a qué fue llamado a ser. Y ve, Jesucristo les quiere enseñar algo. Él les quiere enseñar quién está del otro lado. Él les quiere enseñar el verbo, que el verbo se hizo carne, que la palabra de Dios se hizo carne en Él. Él les quiere enseñar que del otro lado, cuando llegaran, iban a encontrar la promesa de Dios. Y déjame decirte que cuando tú comienzas este viaje, cuando tú comienzas el paso que Dios te indicó que dieras, no nada más es pues a ver cómo me va. Más bien tienes que tener la expectativa que si Dios te dio la indicación, del otro lado tú vas a encontrar la victoria, del otro lado tú vas a encontrar la bendición. Porque ve, Dios no te manda a un lado simplemente que perezcas. Dios no te manda a perecer a ningún lugar. Dios te manda a que tú seas de bendición y que tú seas bendecido por la misma palabra viva de Dios que está en ti. Y Jesucristo les quería mostrar que la palabra de Dios era más fuerte, era más poderosa que cualquier tormenta. ¿Cuál palabra? Una simple palabra: vayan al otro lado. Una frase: vayan al otro lado. Ve, Jesucristo te puede decir a ti esta noche: sano eres. Tú ya fuiste sano por mis llagas. Ay, pero me duele aquí, me duele acá, no siento aquí, no siento allá. Sano eres. Me encanta lo que dice Isaías 53 en la traducción lenguaje actual: por sus llagas fuimos sanados. Ya quedó en el pasado, lo que significa que ahora eres sano. Y ve, y Jesucristo les quería enseñar a sus discípulos que la palabra de Dios es más fuerte, es más poderosa que cualquier tormenta. Juan capítulo 1, del 1 al 5 dice: antes de que todo comenzara, ya existía
aquel que es la palabra. En pocas palabras, Dios. Okay. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra. Digo conmigo, todo fue creado por la palabra. Y sin la palabra nada se hizo. 4, de la palabra nace la vida, y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Y ve, si Dios está contigo, esta palabra está ahí. Si Dios te dice no te dejo, esa palabra permanece ahí. Si Dios te dice yo soy tu sanador, esa palabra queda ahí. Si Dios te dice yo soy tu libertador, esa palabra está ahí. Si Dios te dice vas a llegar del otro lado, es porque vas a llegar del otro lado. Si la palabra dice que tú y tu casa van a servir al Señor, significa que tú y toda tu casa van a servir al Señor. Tenemos que aprender a adorar a Dios más fuerte que cualquier tormenta. Te contaba esta historia del huracán que vivimos ahí en Ciudad Victoria. Se escuchaba tan fuerte, el aire, todas las olas, todo lo que eran las hojas, las ramas de los árboles, se escuchaba fuertísimo. El garage ahí en casa de los pastores, de mis suegros, tenía una porción de lámina donde estaba el garage de los carros. Se escuchaba como que si se fuera a caer todo encima. Y ve, muchas veces permitimos que la tormenta se escuche más fuerte que nuestra adoración hacia Cristo Jesús. Si tú fueses en esa barca siendo discípulo de Jesús y tú hubieras sido parte del crew de los que mandó en la barca, ¿qué hubieras ido diciendo mientras vas remando? ¿Por qué nosotros? Si nosotros le dimos de comer a 5,000 gentes, le ayudamos al maestro, ¿por qué nosotros tenemos los chivitos expiatorios? Jesús, pero ¿por qué yo? Si el que te va a traicionar es otro, no yo. ¿Qué fueses diciendo tú si a ti te subieran en esa barca sabiendo que se venía una tormenta? Porque ve, la palabra nos dice que en este mundo vamos a encontrar problemas, tribulaciones, vamos a encontrar de todo. Pero luego dice, hey, pero alégrense porque yo ya vencí, he vencido al mundo y por lo tanto ustedes son más que vencedores. En pocas palabras, te vas a encontrar con cualquier cosa, pero ¿qué haces? Adoras a Dios. ¿Qué haces? Crees en Dios. ¿Qué haces? Alabas a Dios en las circunstancias. ¿Qué haces? Yo voy a salir de esta. ¿Qué haces? Yo tengo la victoria en Cristo Jesús. ¿Qué haces? Yo ya fui sano, su sangre ya me sanó. ¿Qué haces? Yo le creo a Dios porque Él es mi proveedor, Él siempre está conmigo. ¿Qué es lo que haces? Alabas y adoras a Dios más fuerte de lo que está sonando la tormenta. Y ve, el aire contra tormenta, el aire y la tormenta. Vamos a ver esto y con esto empiezo a finalizar por aquí. El aire, que es la tormenta, contra la palabra. ¿Qué significa esto? Es lo que sientes en contra de lo que sabes. Te lo explico un poquito mejor. Muchas veces sentimos que estamos desmayando. Muchas veces sentimos que fracasamos. Muchas veces sentimos que no hay sentido. Muchas veces sentimos soledad. Espero nadie se llame soledad por aquí. Muchas veces sentimos que ni siquiera, ¿cómo Dios me puede amar si he fallado? Muchas veces sentimos la condenación. Muchas veces sentimos que no merecemos ni siquiera respirar. Y si tú eres de esos, que Dios te lleve a su santa gloria porque ocupamos mucho aire. No lo desperdicies. Pero es lo que tú sientes en contra de lo que sabes. ¿Qué es lo que sí sabes? Que Dios está contigo. ¿Qué es lo que sí sabes? Que Dios te ama. ¿Qué es lo que sí sabes? Que Dios es tu proveedor. ¿Qué es lo que sí sabes? Que Dios es tu sanador. ¿Qué es lo que sí sabes? Que Dios es tu salvador.
¿Qué es lo que sí sabes? Que Dios perdona tus pecados. ¿Qué es lo que sí sabes? Que aunque las puertas se cierren, Dios te abre las puertas. ¿Qué es lo que sí sabes? Que su gracia y su favor están de constante en tu vida. ¿Qué es lo que sí sabes? Que Dios te ha hecho más que victorioso, más que vencedor. ¿Qué es lo que sí sabes? Que tú eres cabeza y que no eres cola. ¿Qué es lo que sí sabes? Que tú puedes cruzar por cualquier desierto y Dios va enfrente de ti, abriendo camino en cada circunstancia, en cada situación. ¿Qué es lo que sí sabes? Porque ve, sabes más de lo que sientes. Otro ejemplo. Esto es por lo que has pasado o vivido y va en contra del que ya lo hizo por ti. ¿A dónde voy con esto? Ay, es que otra vez esta situación no me deja ni dormir. ¿Cómo le voy a hacer otra vez? Y ve, muchas veces revivimos algo en nuestra vida del cual Dios ya nos sacó, y por no mantener la fe volvimos a caer en el mismo hoyo cuando Dios ya lo había hecho una vez. ¿Qué es lo que sí sabes después de eso? Que si Dios ya lo hizo una vez, no tienes por qué preocuparte la segunda vez. Que si Dios ya lo hizo 2 veces, no tienes por qué preocuparte por una tercera vez. Pero ve, ¿qué es lo que pasa? El domingo compartí un poco de esto. Que Dios prefiere que tú vivas en constante bendición, que de milagro en milagro, de milagro en milagro. Ve, los milagros son buenos y ahorita estábamos cantando de ello. Los milagros son buenos, pero Dios no quiere que tú vivas a base de milagros. Él quiere que tú vivas a base de su bendición. ¿Estás aquí? Ve, pero ¿cuál va a ganar? ¿Va a ganar la tormenta o va a ganar la palabra? Porque ve, la palabra se hizo carne, que es Cristo Jesús. ¿Quién va a ganar? ¿La tormenta o la carne? Versículo 26 y 28, 26 al 28 dice: los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Acabamos de leer que Jesús iba caminando en el agua. ¿Conoces a alguien que haya caminado en el agua? No, ni las piedras, botan 2, 3 veces y se hunden. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo, di conmigo, llenos de miedo. Llenos de miedo. Ve, gritaron. Ve, en esa barca iban puros hombres. ¿Puedes imaginarte un grupo de hombres gritando de miedo? Imagínate esto. Imagínate los discípulos que eran pescadores. Ve, yo regularmente, hace unos meses fuimos a Veracruz y me encontré un pescador que traía una lanchita chiquita y andaba sacando camarones. Y se meten a nadar, son muy buenos para nadar. Y cuando lo vio, trae unos musculotes, bien marcado el cuate, grandote, así de los músculos. Y empezamos a cotorrear porque me estaba vendiendo camarón. Y mientras estábamos cotorreando, estábamos comiendo camarón que le compré. Y de repente le digo: oye, ¿tú haces gimnasio, entrenas? Me dice: no, hombre, la vida que me ha enseñado, me tengo que meter a nadar, me tengo que hacer esto y esto, lo otro, cargar esto, lo otro. Así es como dice esto. Y yo, qué chido. Pero yo quiero que tú te imagines a los pescadores en un barquito, en una balsa. Y de repente, ¡ah! Imagínate los 12 gritando: ¡ah! ¡Ayuda, auxilio! Hace unos meses había un meme que salió desde Navidad del dinosaurio: auxilio, me desmayo. ¿Alguien se acuerda de ese meme? Ahora imagínate a los hombres así: auxilio, me desmayo, viene un fantasma caminando. Porque fue lo que ellos gritaron. Dice: un fantasma, un fantasma. 27, enseguida Jesús les dice: cálmense. Imagínate el sentido del humor de Jesucristo. Imagínate un poquito. Es como que, ¿qué rollo con estos cuates? Creen en fantasmas, pero no creen en mí. Hello, ¿estamos aquí? Y muchos de nosotros estamos igual. Creemos en el cucu que viene en la noche,
pero no creemos en el que nos protege para poder tener una noche completa. Creemos en la enfermedad de la depresión, pero no creemos en el gozo de Jesucristo. Creemos en el reporte del médico, en la ciencia, pero no creemos en la palabra de Dios que dice: sano ya eres. Creemos en la bancarrota, mas no creemos en tercera de Juan, donde dice que Dios desea que tú seas prosperado en todo. En pocas palabras, es más fácil para ti creer en un fantasma que en Cristo Jesús. Y es aquí lo que Jesucristo les quiere enseñar a sus discípulos. Porque ve, automáticamente: ¡auxilio! ¡Un fantasma! Y luego dice: cálmense, soy yo. No tengan miedo. No tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena, di conmigo, ordenar, que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Ve, Pedro dice esto: Señor, si realmente eres tú, ordena, lanza tu palabra. Cuando hay una orden, hablas la palabra. Cuando hay una orden, hablas. Cuando hay una orden, tú hablas algo. Y cuando tú ordenaste algo, significa que tiene que suceder como tú lo ordenaste. Ve, Pedro no está pidiendo una prueba a ver si es Dios. Pedro no está pidiendo: a ver, Jesús, si neta eres tú, pues a ver, vamos a calar. No, él está pidiendo que dé la orden, que dé la palabra. Y Jesucristo ya había dado una palabra: váyanse y crucen del otro lado. Pedro captó eso, la palabra. Pero para Pedro comprobar eso una vez más, dijo: si eres tú, da la orden de que yo vaya hacia ti. Da la orden, empodera tu palabra. Y cuando Jesucristo da la orden, Pedro se baja de la balsa y comienza a caminar hacia él. Ve, cuando Jesús te da la orden o te da una palabra, Él ya te empoderó a ti para que tú la puedas cumplir. Y ahí es donde entra la fe contra el temor, porque tu mente, tus sentidos van a decir: no, no es posible, no, no se puede, no, esto no puede suceder, no, aquello, no, esto no es posible así, esto no se hace así. Pero ve, cuando Dios te dio la palabra, Él te empoderó a ti para que tú cumplieses esa palabra, si puedes dar el paso. Y ve, Señor, si eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le da la palabra. Y simplemente basta a que tú te aferres de una palabra. Simplemente basta de que tú tomes un mensaje. Simplemente basta de que tú tomes un versículo de la palabra para vivir ese versículo y verlo en tu propia vida. Porque ve, si tú no te aferras a una palabra, te vas a aferrar a cualquier cosa que venga en tu vida. Uno de mis versículos favoritos míos personales, y siempre me escucha decirlo, es tercera de Juan, donde habla acerca de: amado, yo deseo que tú seas prosperado. Es uno de mis versículos claves en mi vida. ¿Por qué? Porque lo tuve que hacer clave, porque es una de las áreas donde más batallo, donde dejo la preocupación que me gane, donde dejo que si bajo la guardia, dejo que los cargos que van llegando me consuman, las colegiaturas me consuman, los pagos que tengo que hacer me consuman, lo que estoy haciendo me consuma. Si no tengo cuidado, el temor entra a mi vida y quita la fe de mi vida. Y cuando menos me doy cuenta, estoy: ¿cómo le vamos a hacer? Ya se aproxima el pago de esto. ¿Cómo le vamos a hacer? Se aproxima aquello. ¿Cómo le vamos a hacer? El otro huerco quiere entrar en la escuela también. ¿Cómo le vamos a hacer? Auxilio, me desmayo. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Buscar un versículo y aferrarme a eso. Aun cuando no se ve claro, acabamos de cantar esto. Aun cuando no lo veamos, sé que tú estás obrando. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aun cuando estoy en la tormenta: oh, gracias Dios, porque tú deseas que prosperemos.
Gracias Dios porque tú me quieres a mí próspero. Gracias Dios porque yo soy un hombre próspero. Y soy un hombre próspero en todas las áreas de mi vida. En salud, en mi cuerpo, en mi alma, en mis finanzas, en mi familia, en mi relación y en mi matrimonio, en mi relación con mis hijos. Como ministro, soy un hombre próspero en todo lo que hago porque tú lo deseas para mi vida. Y comienzo a aferrarme de una palabra. Y es esa palabra que Dios te da la que te va a llevar al otro lado. Pero si no tomas la palabra del otro lado, a cualquier santo le rezas, por así decirlo. Cuando tú te aferras a esa palabra, llegas al otro lado. Ve, Pedro tiene esta palabra. Y ahí te va esto. Esto está choncho, ¿ok? Buenísimo. Pedro recibe la palabra, pero no porque Jesús le dio la palabra, la tormenta desapareció. La tormenta seguía ahí. Ve, si lees bien con cuidadosamente esto, cuando Pedro se baja de la barca, da el paso. Achis, achis, los mariachis. Estoy flotando sobre el agua. ¿Qué onda, Flipper? Y empieza a caminar paso a paso sobre el agua. Es porque recibió esa palabra. Pero la tormenta y los vientos nunca se detuvieron. ¿Cómo sé esto? Lo vamos a leer ahorita. Y él va caminando, sintiendo todo el viento, y va dando los pasos hacia Jesús donde él está, y va sintiendo que el agua sube y que baja, y él va caminando y siente que el aire como que lo desequilibra, porque ve, las presiones de la vida, los problemas de la vida te van a querer desequilibrar, te van a querer sacar, te van a querer mover de donde tú estás parado firme. Pero déjame decirte que no puedes tú afianzarte a la tormenta, porque la tormenta se va a acabar. Tienes que afianzarte a la palabra que Dios te dio, y Jesucristo le dio la palabra. Ven, y Pedro va, y la tormenta no se detuvo, sino que va entre la tormenta tratando de llegar a Cristo Jesús. Pero de repente, di conmigo, de repente empieza a ver la tormenta, empieza a sentir el aire. A lo mejor una ola le cayó encima, ¡pah! Y empieza a ver todo. Y empieza a ver a Jesús. En vez de verlo más cerca, lo empieza a ver más lejos. Y no porque Jesús empezó a caminar hacia atrás o a retirarse, sino porque empezó a soltarse de la palabra que Jesús le había dado. Porque la primera palabra fue: vayan y cruzan hacia el otro lado. Y ya estaban a medio camino y la tormenta estaba fuerte, y Jesucristo llega y le da una segunda palabra y le dice: ven. Y Pedro comienza a caminar, y todo iba perfectamente bien hasta que vio el problema, hasta que vio la circunstancia, hasta que vio lo que estaba metido, hasta que vio que no lo iba a lograr, hasta que vio la profundidad del mar que no tiene profundidad, hasta que vio todo lo que estaba sucediendo y comenzó a hundirse. Ve, la tormenta no se detuvo ni porque llegó la palabra. Porque ve, cuando tú tienes fe, no significa que las cosas van a desaparecer y todo va a ser a tu favor. Significa que tú puedes atravesar esa tormenta confiado, que tú vas a recibir lo que no se ve, como si ya estuviese. Tú vas a atravesar la tormenta de una manera como Dios te empoderó a cruzar esa tormenta. Y esta noche yo no sé qué tormenta estés cruzando tú. A lo mejor es economía, a lo mejor es familia, a lo mejor son pensamientos, a lo mejor es una enfermedad, a lo mejor es un reporte médico, a lo mejor es cualquier X o Y situación en tu vida. Pero déjame decirte que la tormenta probablemente no va a desaparecer aunque tengas fe. Pero lo que sí va a suceder, que es un hecho, es que Dios te empoderó a ti, te dio la fe para atravesar esa tormenta, y nada te va a poder hundir. Si tú puedes creer, nada te va a poder tumbar. Si tú puedes mantener tus ojos puestos en Cristo Jesús, en su palabra, nada te va a poder detener hasta que llegues a donde Jesús te llevó. Y Pedro comienza a hundirse a pesar de que había una palabra. Y ve, tú no puedes simplemente, empecé con el ejemplo del clima, tú no puedes ver el clima y decidir si haces tu día o no lo haces. Tienes que hacer tu día.
De la misma manera, tú no puedes ver la circunstancia y nomás porque está la circunstancia decidir si vas a ganar o vas a perder. Más bien tienes que tomar la palabra y atravesar confiado de que Cristo Jesús te va a llevar del otro lado victorioso. Versículo 27 les dice Jesús: no tengan miedo, soy yo. Versículo 28, Pedro le pide que dé la orden. Pedro comienza a caminar y ve, cuando vives en tus sentimientos terminas hundiéndote. Te lo repito, cuando vives en tus sentimientos terminas hundiéndote. Versículo 29, Jesús le dijo: ven de inmediato. Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. 30, pero cuando sintió la fuerza del viento, di conmigo sintió, di conmigo sentir. ¿De dónde sale la palabra sentir? De los sentimientos. De muchos Dios les ha dado indicaciones, instrucciones, dirección, y por lo que tú sientes no te has animado a hacerlo. A muchos Dios les ha dado instrucción sobre negocios y por miedo no han hecho nada. A muchos Dios les ha hablado acerca de adquirir bienes y por miedo, como está la cosa, no han hecho nada. Muchos Dios les ha dado indicación de moverte de lugar y por miedo no lo has hecho. Muchos Dios les ha dado indicación de tomar el paso próximo en tu vida y no lo has hecho. Muchos Dios les ha hablado directamente, les ha dado la palabra y no lo han hecho. ¿Por qué? Porque están viviendo bajo sus propios sentimientos, y cuando vives bajo tus sentimientos terminas hundiéndote. Pero aun cuando te unes, aun cuando te hundes, hay rescate. Aun cuando te estás hundiendo, hay rescate. Déjame darte estas buenas nuevas, familia EFAN. Aun cuando te estás hundiendo, hay rescate. Alguien lo tiene que escuchar. Aun cuando te estás hundiendo, hay rescate. Aun cuando no fuiste obediente, hay rescate. Aun cuando no hiciste nada al respecto, hay rescate. Aun cuando te tardaste en hacerlo, hay rescate. Aun cuando no lo hiciste porque tenías miedo, aún hay rescate. Aun cuando no lo hiciste por el que van a pensar, aún hay rescate. Porque sintió la fuerza del viento y tuvo miedo. Ahí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Hebreos 11:1. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Pedro ya estaba caminando en fe. Pedro estaba viviendo lo esperado. Pedro estaba viviendo lo máximo, pero permitió que sus sentimientos se mezclaran con la fe. Tú no puedes permitir que tus sentimientos se mezclen con la fe. Cuando Dios te da una indicación, lo haces. Cuando Dios te habla al respecto de algo, ¡pum!, paras todo y lo haces. Cuando Dios te dice algo, ¡pum!, te paras, vas y lo haces. Luego 31. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. En la Reina Valera dice: hombre de poca fe. La próxima semana voy a hablar de un hombre con mucha fe. Hoy estamos hablando de un hombre que Jesucristo le dijo: de poca fe. Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? Traducción lenguaje actual, te lo estoy leyendo. Versículo 31 de Mateo 14. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. Que tus sentimientos no provoquen esta respuesta sobre tu vida. Imagínate que Dios esta noche baje entre tú estás en tu cama, dormido o despierto, o cenando tus taquitos al pastor, lo que vayas a cenar, y Dios de repente te diga: Alex, estás confiando muy poco en mí. Que Dios te diga: Fer, estás confiando muy poco en mí, hay más. Que Dios te diga: Héctor, ya lo hice una vez. Porque cuando llega esto es cuando permitimos que nuestros sentimientos abran la puerta
para que entre el temor y la fe se debilite. El sentimiento siempre va a ser manejado por el temor. Yo no sé de ti, ¿cuántos de aquí están casados? Infelizmente casados. Dios mío. Felizmente casados. Pero ve, yo no sé de ti, pero te voy a dar un ejemplo con el cual te puedes asimilar un poco. O a lo mejor alguien ha tenido novia o novio por aquí. Dios mío, ¿alguien le está creyendo a Dios por un novio o una novia por aquí? Dáselo, recíbelo en el nombre de Jesús. O sea, alguien tiene un novio por aquí y el dedillo así. Ay, qué vergüenza. ¿Alguien necesita un novio por aquí? Ay, qué vergüenza también. Pero si lo quiero, lo recibo y está sentado al lado de mí. Pero ve, ¿a dónde iba con esto, chinchero? Ya. Pero ve, yo no sé de ti, pero yo recuerdo, hace unos días estaba platicando con mi esposa, porque hace 13 años fue cuando conectamos. En un septiembre, en un avivamiento, y hace 13 años, o sea, era un mocoso. Sigue siendo un mocoso. Y estábamos platicando de eso hace como 2 noches, estábamos cotorreando acerca de ello. Y me dice Mimi, ¿puedes creer que hace 3 años nos conocimos? Digo que sí. Digo, hace 3 años fue cuando tú me viste. Me dice, no, porque tú me viste primero. Y yo, no es cierto, tú me viste primero. No, sí, y empezamos a cotorrear. Y de repente digo, ¿te acuerdas esa noche cuando ibas caminando? Y que te canté con tacones de cartón. No, esa no se la canté. Traía zapatos de tacón, pero no se la canté. Pero ve, recuerdo cuando comencé a hablarle, mis sentimientos querían hacerlo, pero al mismo tiempo mis sentimientos generaban un temor de no hacerlo. Mis sentimientos decían que sí, pero al mismo tiempo decían que no. Y así como es en una relación, a lo mejor con tu esposa, cuando decidiste proponerle matrimonio, yo recuerdo cuando a Mimi le propuse matrimonio, era como que sí quiero, y como que al mismo tiempo como que, y si me dice que no, y si me dice que, y si me dice que sí, y yo quería que no, y si sí es sí, o sea, y comienzas a estar así, y tus sentimientos comienzan a moverte para todos lados, menos en la dirección en la cual debes de ir. Bueno, si en una relación pasa de esa manera, ahora imagínate cuando Dios te da una indicación o Dios te habla y te muestra algo y tú permites que tus sentimientos se unan en esa dirección, te hundes. Y es lo que le pasó a Pedro. Jesús le dijo, ven, y da el paso y comienza a caminar, pero se deja llevar por sus emociones y se comienza a hundir. Y esta noche yo te he hablado acerca de que las circunstancias, ojo, siempre cambian, pero el poder de Dios siempre es igual. El amor de Dios siempre es igual. Versículo 32, chécate esto, y aquí cierro. En cuanto los dos subieron a la barca, di conmigo, en cuanto los dos, ve. Wow. Esto aquí no viene estipulado en la Biblia, pero esta es mi opinión mía. Estoy hablando de Dustin Charles Olson. Esta es mi opinión, no lo vas a encontrar en la Biblia. Pero ve, cuando Jesús le da la mano y lo extiende, yo no creo que le dijo, a ver, vente para acá, Pedrito, déjame, te voy a llevar aquí en el hombro. Chuchu, mi niño chiquito Pedrito, hombre de poca fe. No, yo pienso que Cristo Jesús le extendió la mano, y esta es mi idea, esta es mi revelación propia. Le dio la mano, lo rescata y lo lleva caminando de la mano hacia la barca, ambos caminando sobre el agua. Porque ve, Jesucristo le está enseñando que si él pone su confianza en él puede hacer lo que es imposible para el hombre. Y dice ahí, cuando ambos subieron al bote, al barco, el viento dejó de soplar. Ahí te va. Cuando tú por fin, y conmigo por fin, pones tu confianza
en totalidad, como dice Hebreos 11:1, en Dios, es cuando la tormenta cesa, el viento se detiene. ¿Por qué? Porque ya llegaste al otro lado. En pocas palabras, no hay tormenta en la cual tú no puedas cruzar. No hay tormenta en la cual tú no puedas llegar. No hay tormenta en la cual tú no puedas atravesar con Cristo Jesús. No hay circunstancia, no hay problema económico, no hay problema familiar. No hay nada en lo cual tú no puedas cruzar con Cristo Jesús a tu lado, porque aún esa tormenta va a tener que parar. Y dice: todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron: es verdad, tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué pasa? Cuando tú vas caminando con Cristo Jesús, todos los demás pueden ver en ti la diferencia de lo que es una vida de fe y de lo que es una vida llena de temor. Lo que es una vida caminando con Jesús de bendición y lo que es una vida a ver cómo nos va. Ya intentamos y nada funciona, ya intenté todo y nada cambia, pero ve, con Cristo Jesús caminando de la mano, no hay tormenta, circunstancia, problema, enfermedad, plan del enemigo que te pueda detener, porque Cristo Jesús te ha dado la victoria. Cristo Jesús te ha empoderado. Cristo Jesús te dio su palabra, y la palabra misma se hizo carne, se encarnó, que era Cristo Jesús, la victoria nuestra. Cristo Jesús, nuestra victoria. Cristo Jesús siempre con nosotros. Con todo rostro inclinado esta noche,